Imagínense por un momento estar en el siglo XVI. Hace 400 años, para conocer su posición en mar abierto, los exploradores trazaban sus rutas mirando las estrellas. Pero como la Tierra es redonda, la geometría plana se quedaba corta. Necesitaban calcular ángulos sobre una superficie esférica. El verdadero dolor de cabeza era hacer todo esto a mano. Imaginen multiplicar valores trigonométricos de hasta 7 cifras. Equivocarse en un solo numerito significaba desviar la ruta cientos de kilómetros y perderse para siempre en la inmensidad del océano. Antes de que existieran los logaritmos, los astrónomos se las arreglaban usando identidades trigonométricas para convertir multiplicaciones en sumas. A este truco lo llamaban prostaféresis. Al ver esto, John Napier se hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Y si existiera un sistema de números donde siempre, absolutamente siempre, multiplicar fuera lo mismo que sumar? Para resolverlo, Napier no pensó en álgebra, sino que imaginó un modelo casi de física. Imaginó dos líneas y dos partículas que arrancan al mismo tiempo. La primera partícula se mueve por una línea infinita a una velocidad constante, dando pasos fijos. Este es el logaritmo. La segunda partícula, en cambio, se mueve por una línea finita y su velocidad frena a medida que avanza, siendo proporcional a la distancia que le falta. Este representa al seno. Es una idea brillante. Ustedes dirán, ¿y por qué Napier usó 10 millones como radio total? Bueno, en 1614 no existían los decimales como los conocemos hoy. Para no perder precisión con fracciones diminutas, multiplicó todo por 10 a la 7. Al restarle una millonésima parte en cada pasito, el movimiento se vuelve tan lento y suave que parece continuo, imitando a la perfección el flujo del movimiento en la vida real. Hoy en día, por supuesto, ya no usamos esas tablas gigantescas que a Napier le tomaron 20 años calcular. Cuando sacas tu calculadora, lo que realmente hace por dentro es usar dos pilares fundamentales: algoritmos Cordic, que son rotaciones digitales de coordenadas, y las famosas series de Taylor, que son sumas infinitas de potencias. Por otro lado, y casi al mismo tiempo, Just Burgi le dio un enfoque más algebraico. Él construyó tablas con más de 23.000 entradas. Burgi tenía su propia forma de llamarlos. A los logaritmos los bautizó como números rojos y a los valores reales de la progresión los llamó números blancos. Y aquí entra el concepto del antilogaritmo, que no es más que el camino de regreso. Si el logaritmo de x es y, el antilogaritmo de y nos devuelve la x original. Fíjense que para calcular una raíz cúbica, una computadora usa logaritmos naturales y exponenciales. Burgi ya hacía algo parecido sin saberlo. Simplemente dividía su número rojo entre 3 y buscaba a qué número blanco correspondía. Hasta este punto, los logaritmos eran solo largas columnas de números aburridos. Eran una herramienta para hacer cuentas más rápido, pero no eran considerados funciones matemáticas. Lo genial ocurrió cuando Grégoire de Saint-Vincent se preguntó: ¿será que existe alguna curva geométrica cuya área se comporte exactamente igual que estas tablas de números? Y esa curva mágica resultó ser la hipérbola. X por y igual a 1. Vamos a ver cómo el área bajo esta curva esconde la propiedad más importante de los logaritmos. Miremos el área entre el 1 y el 2. Ahora miremos el área entre el 3 y el 6, como la proporción de 2 a 1 es exactamente la misma que de 6 a 3. Las áreas son perfectamente iguales. Para no hablar de áreas sueltas, vamos a formalizar esto. Definamos una función, llamémosla s de z, que nos calcule el área bajo la curva empezando en 1, hasta un punto cualquiera z. Si z es mayor que 1, integramos hacia adelante y el área es positiva. Pero, ¿qué pasa si z está entre 0 y 1? Al integrar hacia atrás, de derecha a izquierda, el resultado de esa área se considera negativo. Si visualizamos la suma de dos áreas cualquiera,
S de A más S de B, podemos trasladar la segunda área y darnos cuenta de que encaja perfecto. Es decir, S de A más S de B es igual a S de A por B. Multiplicar es sumar áreas. De aquí se desprende una propiedad bellísima con las potencias. Primero, si el exponente es una fracción, podemos usar las propiedades de los enteros para demostrar que el exponente simplemente baja a multiplicar a la función. Y si el exponente es un número irracional, no hay problema. Lo definimos como el límite de una sucesión de fracciones y, aplicando el mismo principio, el exponente irracional también baja a multiplicar. En resumen, sin importar si el exponente es un número entero, racional o irracional, la igualdad se mantiene completa. S de z elevado a la alfa es exactamente igual a alfa por S de z. Esto es válido para cualquier número real. Hay dos cosas clave que debemos notar de nuestra función de área. Primero, es estrictamente creciente. Como siempre estamos sumando más área al avanzar, la función es inyectiva. Geométricamente, esto nos asegura que tiene una función inversa única, la función exponencial. Segundo, es continua. Un cambio diminuto en el ancho produce un cambio diminuto en el área, sin saltos raros. Esta continuidad es el requisito de oro para poder aplicarle el teorema fundamental del cálculo. Si sabemos que tiene una inversa, ¿cuál es la base de esa inversa? Busquemos el número exacto donde nuestra área, S de z, valga exactamente 1. Geométricamente, vemos que el área hasta el número 2 es menor que el rectángulo verde que tiene un área de 1. O sea, S de 2 es menor que 1. Pero si miramos el área hasta el 3, los rectángulos verdes nos muestran que ya nos pasamos de 1. De estas desigualdades concluimos que ese número especial, que llamaremos E, tiene que estar atrapado entre el 2 y el 3. Su valor exacto es 2,7, 1, 8 y sigue al infinito. Para hallar el valor exacto del número E, no podemos ponernos a adivinar. Vamos a hacer un zoom y a aplicar el famoso teorema del emparedado. Si encerramos el área exacta entre rectángulos inscritos y circunscritos, y aplicamos las propiedades que acabamos de ver para pasar el factor como exponente, podemos llevar esto al límite. Cuando el número de rectángulos tiende a infinito, las áreas se igualan a 1, revelando la definición formal más hermosa del número E. Con la función justificada como continua e inyectiva, por fin podemos evaluar el teorema fundamental del cálculo. Si nuestro logaritmo natural de x es la integral de 1 sobre t, entonces al derivar ambos lados, la derivada del logaritmo natural es simplemente 1 sobre x. Y como la función exponencial es su inversa, podemos reescribir la ecuación. Derivamos ambos lados respecto a x con regla de la cadena, y llegamos a la conclusión de que la derivada de a la x es ella misma, e a la x. Y para terminar, ¿qué pasa si queremos usar logaritmos en otras bases? Como en base 10 o en base 2. El logaritmo natural es el traductor universal
que las conecta a todas. Si partimos de la definición básica de un logaritmo, en base a, y aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, podemos despejar fácilmente. Cualquier logaritmo en cualquier base se puede calcular dividiendo dos logaritmos naturales.